Dicen que la tecnología mueve al mundo, pero en Devoteam sabemos que son las personas las que le dan sentido. Hoy te presentamos a Raúl Carrera, alguien que no solo domina la innovación, sino que la vive con pasión, propósito y corazón. Hola, buenas, soy Raúl Carrera, arquitecto de solución y líder del equipo de migraciones en InLogic, parte de Devoteam. Cuéntanos cómo te sientes siendo parte de Devoteam. Pues la verdad que bastante entusiasmado y muy emocionado, porque al final tenemos la sensación de que estamos en las grandes ligas, ¿no? Actualmente. ¿Qué haces como Atlassian Consultant and Solution Architect en Devoteam? Pues muchas cosas, la verdad. Principalmente trabajo en preventa con las propuestas, intentando buscar la mejor solución para los clientes, ¿no? Los posibles clientes. Además, también estoy en el equipo de migraciones velando por toda la parte técnica y que se cumpla en tiempo y forma estos procesos. Y por último, pues bueno, realizando validaciones arquitectónicas y, como yo digo, apagando fuegos, ¿no? Soy un poco el bombero. ¿Qué consejo le darías a alguien que aspira a convertirse en un arquitecto de Atlassian? Para mí son 6 conceptos básicos, ¿no? El primero, tiene que ser una persona que le gusta aprender, debe ser autodidacta y tener siempre un sitio cloud o incluso un entorno on-premise donde hacer pruebas. El segundo, tiene que ser una persona proactiva, pero debe saber escuchar, ¿vale? No puede cerrarse en banda. Tercero, necesitas certificados, cuantos más mejor. Y tampoco me vale, oye, no, mira, yo es que todo de Jira o todo de Confluence. Una mezcla, ¿no? Un poquito de vamos a conocer un poco todo el ecosistema. Cuarto, tiene que conocer aspectos técnicos como el scripting, la API REST, API Java, protocolos, etc. Quinto, debe ser una persona que tenga una visión amplia. Es decir, no, yo soy técnico y sé hacer esto o controlo aquí. No, tienes que tener esta visión más amplia de negocio, ¿de acuerdo? Sexta parte, tiene que ser una persona que se sienta cómoda con los cambios de contexto, porque al final es un rol que es muy transversal y estamos continuamente cambiando y moviéndonos de un sitio para otro. ¿Cuál es tu mejor momento como arquitecto de solución? El mejor momento para mí es cuando un cliente le ha realizado una propuesta con una solución, le ha gustado, se implanta, finaliza el proyecto y al final viene en ese cierre, ¿no? Esa reunión de cierre, viene a buscarte y te dice, oye, muchas gracias, me ha cambiado cómo trabaja este equipo, somos más eficientes, trabajamos mejor, nos ha ahorrado costes. Para mí ese es el mejor momento. Describe a tu equipo en 3 palabras. En 3 palabras, empatía, compañerismo y eficacia. Dato curioso que nadie conoce de ti. A ver, no he matado a nadie por ahora y tal, pero bueno, un dato que muy poca gente conoce, soy un PAS, soy una persona con alta sensibilidad. ¿De dónde es ese acento que no lo pillo? Soy de Cádiz, Cádiz capital. Ese acentillo viene del sur. Algo que te gustaría hacer el año que viene que nunca has hecho antes. Yo no esperaría el año que viene, a mí me gusta más a corto plazo este propio año, ¿no? Entonces lo que me gustaría es ser un community leader o impulsar un poco la comunidad de Andalucía, sino lo que sí que me encantaría es ser un Atlassian Creator dentro de la comunidad. ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? Lo mejor de mi trabajo es cuando tiene un cliente un problema en una situación crítica o de alto impacto y al final consigues solucionárselo, ¿no? Eres esa mano salvadora que le evita el problema o se lo mitiga. ¿Tu trabajo en una frase? Pues ofrecer soluciones con la menor deuda técnica. ¿Cuáles son los aspectos más desafiantes de tu trabajo como Atlassian Consultant and Solution Architect y cómo los superas? Vale, lo más complejo realmente es la planificación, porque al final tienes una lista de tareas de tu trabajo mensual, semanal, diario, como queráis verlo. ¿Y qué ocurre? Como somos los bomberos de la organización, lo que hacemos es que nos van llamando cuando hay problemas. Entonces tienes que ir metiendo y priorizando esas tareas sin dejar de atender lo que tienes, ¿no? Para poder cumplir plazos, etc. Eso es lo más complejo. Para mí es muy importante tener un control de la frustración. Es decir, debes de saber que tu planificación es un esbozo, es una idea. Luego lo que va a ocurrir es que la realidad te la va a pintar finalmente como ha sido, ¿no? Pero hay que saber manejar esa frustración y tener una mente muy organizada y muy meticulosa. Muchas gracias, Raúl, por mostrarnos quién eres. Gracias, un placer. Historias como la suya nos inspiran cada día.